Bueno, muy bien, hermanos, buenos días. Vamos a orar, si les parece, y vamos a comenzar en esta mañana. Vamos a seguir tratando o a terminar de tratar este quinto mandamiento que trata sobre honrar a padre y a madre. Para eso vamos a pedirle al Señor que nuevamente nos esté acompañando y ponga Él las palabras precisas para todo esto, ¿sí? Oremos. Padre, queremos darte muchas gracias una vez más, Señor, por este tiempo que nos das juntos, Señor. Tú nos has convocado en esta mañana para venir delante de ti, estar en tu presencia, Señor, en tu día santo. Gracias, Señor, porque nos das la posibilidad de poder estar juntos. Queremos rogarte en esta mañana, Padre, por aquellos que están en camino, por aquellos que quizás puedan estar visitando, principalmente, Señor, por aquellos que están sin Cristo, sin esperanza todavía, debatiéndose en su corazón, Señor, si seguirte o no, si buscarte en arrepentimiento, Señor, o no. Pero sabemos que esto no es parte de la decisión humana, Señor, sino también de tu santa voluntad. Y es por eso que nosotros apelamos a ti y a la obra del Espíritu para que tú obres en cada corazón, Señor, de acuerdo a tu palabra. Te pedimos que por medio de ella, Señor, también edifiques a tu pueblo, le aconsejes, Señor, y lo instes a poder cumplir tus mandatos de amor. Te rogamos por esto, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a seguir adelante con este mandamiento, con este quinto mandamiento. Bueno, por la gracia de Dios, ya vamos por la lección 14 sobre todos estos mandamientos. Y estamos avanzando de a poquito sobre cada uno de ellos y tratando de considerar un poco más precisa y nítidamente a qué se refiere cada uno de ellos o por lo menos qué es lo que quiere decir el Señor con cada uno de estos mandamientos, ¿no? ¿Qué es lo que abarca cada uno de los mandamientos? Bueno, y estamos en el quinto mandamiento en donde dice honra a tu padre y a tu madre. Lo tenemos ahí en Éxodo 20, capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Con la ayuda de Dios, el domingo anterior nosotros vimos algunas consideraciones sobre lo que quiere decir el hecho de honrar, ¿no? ¿A qué se refería o a qué se refiere el Señor cuando dice honra? Cuando da este mandato, cuando da este imperativo, esta orden, honra, ¿no? En este caso a tu padre y a tu madre. Y veíamos que se trata simplemente, o bueno, no tan simplemente porque a veces cuesta hacerlo, pero el Señor se está refiriendo a darle la gloria a esa persona, ¿no? A alguien en especial, podemos darle la gloria a Dios, honrando a Dios. En este caso está diciendo honra a tu padre y a tu madre. Esto quiere decir tenerle respeto, ¿no? Tenerle reverencia y obediencia también. Entonces cuando nosotros nos dicen, bueno, el Señor nos dice honra a tu padre y a tu madre, nos está pidiendo que le honremos de esa manera, que lo respetemos, que le obedezcamos, que tengamos una reverencia hacia esas personas, nuestros padres, ese respeto que debe haber, ¿no? Y en esa oportunidad nosotros pudimos ver o nos pudimos detener también en la apreciación de la palabra padre, ¿no? Y vimos algunos significados. Podemos tomar un padre como un rey, como un gobernante. En tiempos antiguos esto sucedía, como aquel que dirigía, como aquel que estimulaba, como aquel que hacía cumplir las leyes, las normativas de un pueblo, de un reinado, de un país. Era un padre político de alguna manera. También vimos un padre como el amo de la casa o como aquel que es el amo en lo laboral, digamos. Nosotros podemos ser amos hoy día o podemos ser siervos, y en cualquiera de las dos opciones también vimos la honra en ese sentido. Vimos cómo podemos tener un padre en lo espiritual, que puede estar referido a los pastores, a los ancianos y ser guiados por ellos. Y también vimos aquellos que son ancianos, ¿no? Ancianos de edad, como también debemos reverenciarlos como a padres. Hoy vamos a considerar, como dijimos también la oportunidad anterior, al padre natural, al padre biológico, a los padres biológicos, ¿no?
Y en eso vamos a avanzar en esta mañana y si Dios lo permite terminaremos este mandamiento en esta mañana. Ahora, los padres claramente deben ser honrados. O sea, no podemos considerar este mandamiento hacia las referencias que dimos el domingo anterior sin dejar de ver o dejando de lado a nuestros padres naturales. O sea, si uno lee rápidamente el versículo va a decir, no, esto se refiere a mis padres, más que a los que vimos. Pero lo que vimos fue una buena base para desarrollar este tema también. Antes de pensar, me gustaría que ustedes tomen los himnarios y vayan hasta el capítulo 19, ahí en la Confesión de Fe. En el párrafo 5 nos dice algo que es bastante práctico y que nos da una interpretación aún más concisa, y nos muestra la obligatoriedad que tenemos en el cumplimiento no solamente de este mandamiento, sino de todos los mandamientos. Si ustedes después pueden leer todo el capítulo 19 ahí en la confesión, van a ver desde dónde arranca y desde dónde viene este capítulo de la ley de Dios. Pero cuando llegamos al párrafo 5, ustedes van a ver que dice lo siguiente. No sé si llegamos ahí, párrafo 5 del capítulo 19, dice así, la ley moral, o sea, todos los mandamientos que nosotros estamos viendo, la ley moral obliga para siempre a todos, tanto a los justificados, a los hijos de Dios, como a los demás, o sea, a los que todavía están sin Cristo, ¿sí? O que todavía se debaten en buscar a Cristo en arrepentimiento y fe. Bueno, todos estamos obligados, ¿no? Esto, si ustedes ven los textos de prueba, está en todo el documento de la confesión, esto es extraído de la Biblia, pero para nosotros es un resumen práctico. Entonces, la ley moral obliga para siempre a todos, tanto justificados como a los demás, a que se le obedezca. ¿Qué cosa? La ley, que se obedezca. Y esto no solo en consideración a su contenido, sino también con respecto a la autoridad de Dios, el Creador, quien la dio, porque Él es quien la dio, esta ley. Tampoco Cristo en el Evangelio en ninguna manera cancela esta obligación, sino que la refuerza considerablemente. ¿Cuándo hace Cristo eso? Cuando dice, yo no vengo a abolir la ley, no vengo a dejarla de lado, no vengo a empujarla al vacío, sino a cumplirla. Y a cumplirla más considerablemente, más profundamente. Esto es a modo de recuerdo. Porque si alguno piensa que la ley moral de Dios está desestimada o está fuera de vigencia, bueno, que el Señor les ayude a tanto los justificados como los que todavía no están justificados, a que honrar, por ejemplo, al padre y a madre es una obligación de parte del Señor. Como todos los demás mandamientos, ¿no? Esto es lo que creemos como iglesia. Y es por eso que me pareció apropiado traerlo aquí. Para los hijos, ustedes están, o nosotros, bueno, hay algunos que todavía ya no tenemos los padres en vida, pero en el tiempo que lo teníamos, y hoy para con Dios, en una relación para con Dios, estamos obligados y estamos bajo la autoridad, los que tienen padres, de sus padres, ¿no? Y este es el mandamiento para ustedes, para los hijos literales en esta vida, que tienen sus padres. Los hijos deben honrar a sus padres, respetarles, darles la gloria, reverenciarlos, obedecerlos. Pero esto se hace mínimamente porque uno dice, bueno, tengo que honrar a mis padres. Bueno, ¿y cómo lo hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Espero que se entienda y que uno lo pueda hacer, lo pueda recibir y lo pueda cumplir y tenga el deseo de hacerlo, porque Dios lo pide así. Bueno, pueden surgir las preguntas y estos van a ser los encabezados del día de hoy, o los 3 temas en los cuales vamos a andar. ¿De qué manera, no? Yo puedo honrar a mis padres. Bueno, en primer lugar, demostrando una estima reverente hacia los padres. De esa manera. En segundo lugar, demostrando una obediencia rigurosa.
una obediencia precisa hacia los padres. Y en tercer lugar, supliendo las necesidades de los padres. De esas tres maneras, seguramente hay muchas más, pero no tenemos tanto tiempo. Pero esas tres maneras me gustaría que podamos ver en esta mañana. Si sos un hijo hoy día y tenés a tus padres, bueno, de estas tres maneras podés honrar a tus padres. La primera es mostrar una reverencia a nuestros padres, ¿no? Demostrar una reverencia a los padres tiene que ser algo a lo cual todo hijo es llamado. O sea, yo soy un hijo y están mis padres en vida y los tengo, por la gracia de Dios, a mi lado todavía. Sea cual sea la situación de mi padre, sea cual sea la condición del corazón de mis padres, yo estoy llamado a honrarlos. Es parte de las obligaciones naturales que tenemos como hijos hacia nuestros padres. Y es muy triste cuando vemos a hijos que no reverencian la figura del padre. Los hijos generalmente no se dan cuenta de esto porque ellos están en la otra postura, están del otro lado de la calle. Pero el padre que está buscando reverencia y honra de parte de su hijo, le produce una tristeza grande cuando su hijo no lo reverencia, cuando su hijo no lo estima, cuando su hijo no le obedece. Y más aún si no lo estiman en lo más mínimo, ¿no? Sino que le son irrespetuosos, le contestan. Esa reverencia que nosotros tenemos que demostrar hacia nuestros padres, primero debe partir desde el interior. Por eso a veces hablamos de la importancia de ser justificados y de ir a Cristo en arrepentimiento y fe. Porque muchas veces sin tener la palabra de Dios presente en mi vida y vivirla, es bastante difícil reverenciar a nuestros padres. Quizás lo podemos hacer de manera moral o de un respeto que todo el mundo puede tener, pero que no tiene incluida la palabra del Señor. Pero esa reverencia se debe demostrar interiormente, ¿no? Con un temor acompañado de ese amor hacia los padres. Levítico 19:3 dice, cada uno temerá a su madre y a su padre. Dice, y mis días de reposo guardaréis, ¿no? Ahí hay como dos mandamientos en uno, ahí en Levítico, ¿no? Ahora, cuando dice Levítico ahí 19:3, cada uno temerá a su madre y a su padre, está poniendo en primer lugar a su madre. Y es interesante porque el mandamiento dice, lo pone al revés, ¿no? Dice, honra a tu padre primero y después a tu madre. Pero en realidad, bueno, la honra es para los dos. Pero hay un juego ahí de ubicación, ¿no? Y aunque esto parezca algo que quizás no tiene mucha importancia, yo creo que eso está puesto ahí porque la madre, por la condición de sensibilidad y de sexo, que es más débil, generalmente es más menospreciada por los hijos que los padres. Y generalmente se le da menos importancia a las madres que a los padres. Quizás a los padres, en masculino me refiero, al papá, se lo ve con más autoridad, se lo ve con, no, bueno, a él le tengo más respeto, pero a la madre a veces se le da menos lugar, ¿no? Y también por otro lado las mamás son las que sufren más. Son las que, vamos a decir, se llevan la peor parte. Cuando sus hijos no las toman en cuenta, se llevan la peor parte. O cuando las desprecian en sus consejos, se llevan la peor parte. Las madres se suelen llenar más de angustia que los padres. Cuando ven a sus hijos que los desprecian, que no toman sus consejos, que no le dan importancia a lo que le dicen. Entonces interiormente mi corazón tiene que cambiar como hijo. Debo de buscar lo que Dios dice para poder honrar a la manera que Dios dice a mis padres. Ahora, esta reverencia interior se transforma en una reverencia exterior cuando la puedo llevar adelante, ¿no?
porque se va a ver en mis charlas con ellos, se va a ver en mi aprecio, se va a ver en mi consideración a lo que me dicen y se va a ver en mis actos también. Cuando un hijo habla de sus padres o habla con sus padres, lo debe hacer con respeto. Y si interiormente lo entendí, exteriormente lo voy a poder manifestar. Hay ocasiones en donde parece ser o se puede escuchar conversaciones entre padres e hijos que son conversaciones entre amigos del mundo a veces. Y se hablan de manera irrespetuosa, con malas palabras, con un lenguaje obsceno. Y cuando esto se escucha así, la verdad que suena bastante triste, ¿no? Entonces es necesario que nosotros como hijos entendamos a qué se refiere la honra para que nuestra honra, que parte del interior, se pueda manifestar de manera exterior. Los actos o las actitudes o la conducta de un hijo se muestra exteriormente por medio de una conducta que sea una conducta de sumisión, ¿no? Sujeta a los padres. Pero esta conducta muchas veces es manchada cuando los hijos desprecian el consejo de los padres. Se mancha, se ensucia esa relación, ¿no? Porque sin duda lo único que ocurre ahí es que ellos tienen orgullo en su corazón. No, yo no voy a respetar este consejo. No, yo no quiero hacer esto. No, yo no busco hacer esto. A mí esto no me interesa. Y puede pasar. Pero eso es parte del orgullo del corazón. No hay un corazón humilde que quiere obedecer a sus padres. Los hijos generalmente quieren vivir vidas desligadas de lo que los padres dicen o de las guías de ellos. Ellos quieren vivir alejados del consejo, del respeto que merecen los padres. Y es muy triste cuando un padre tiene que soportar desprecios de este tipo de los hijos. Pero los hijos, como decíamos recién, no se dan cuenta. No pueden darse cuenta del dolor que provoca. Ellos, a causa de este pecado, son capaces de olvidar todo el cuidado de años anteriores de sus padres. Son capaces de olvidar la guía permanente de los padres desde que nacieron hasta este tiempo presente. Son capaces de olvidar todo sacrificio de los padres. Son capaces de olvidar el hecho de que le fueron alimentados durante años, vestidos, cobijados, ¿no? Esto parece desaparecer en la mente de un hijo que es desagradecido. Se olvida de todo el esfuerzo del padre y de la madre. Del esfuerzo material y quizás también del esfuerzo espiritual en consejos precisos y a tiempo para con los hijos. Se olvidan de todo. Nos olvidamos de todo. Me estoy incluyendo porque cuando iba leyendo y escribiendo algunas cosas pensaba en mi vida en el tiempo antiguo, ¿no? Pero nosotros como hijos debemos recordar siempre que jamás un padre va a buscar lo peor para su hijo, jamás. Un padre en sus cabales, sea del mundo o sea cristiano, si es cristiano menos aún, nunca va a buscar el mal para sus hijos. Aquel padre que conoce el amor que tiene para con sus hijos es incapaz de hacerle daño, no hay forma. Ellos se desviven por sus hijos, ¿no? Porque es lo más preciado que Dios les dio. Es más importante y tiene más valor que todo tesoro material en este mundo, un hijo. Pero a veces el hijo no lo puede ver así. Entonces, en vez de honrar al padre, lo deshonra. En vez de honrar a su madre, la deshonra, porque no puede mantener este pensamiento, porque sus deseos
son más fuertes, lo que quiere hacer es más fuerte y va en contra del consejo de madre y de padre. A veces los hijos no quieren ver estas cosas, ¿no? Entonces son irrespetuosos. Pero si ustedes como hijos viven lo suficiente como para que el Señor les otorgue hijos el día de mañana, ahí van a ver con mucha claridad y les va a venir a la memoria cuando sus hijos sean irrespetuosos con ustedes. Y van a decir, yo hice lo mismo. Pero quizás sea demasiado tarde para pedir perdón. Por eso qué bueno si hoy tenemos padres terrenales que nos guían, que nos ayudan, que se preocupan por nosotros, poder considerarlos y poder honrarlos, ¿no? Los hijos a veces no quieren ver estas cosas y eso significa un desprecio. Pero en segundo lugar, dijimos que la segunda forma de reverenciar a los padres es por medio de una obediencia rigurosa. ¿De qué manera yo puedo reverenciar a Dios? Bueno, los mandamientos fueron dados para obedecerlos. Yo reverencio a Dios y obedezco los mandamientos. Estoy respetando y dándole la gloria a Dios si lo hago. Por lo tanto, un hijo reverencia a sus padres si obedecen de manera rigurosa. ¿Hasta dónde tiene que obedecer un hijo a un padre? Bueno, un hijo cristiano lo va a obedecer hasta donde dé el límite de la palabra de Dios, porque el hijo cristiano entiende lo que Dios dice. Y si el padre le aconseja algo que no es parte de la Biblia, ahí puede decirle no. Pablo dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. O sea que lo que no va en contra de la palabra de Dios es todo. Y todo en ese pasaje significa todo literal. Hay que obedecer a los padres en todo. No es de manera parcial que tengo que obedecer a mis padres. O sobre lo que me conviene obedecer, obedezco, pero lo que me es en contra, lo que no quiero, entonces no obedezco. Sino que es todo. Obedeced a vuestros padres en todo. El Señor Jesús mismo, Él demostró un carácter sumiso a sus padres terrenales, ¿no? Como ejemplo para nosotros. El Señor de todo el universo se sometió rigurosamente a la obediencia a sus padres terrenales y también a su Padre en los cielos. Pero eso es un ejemplo para nosotros. Él no tenía por qué sujetarse a pecadores, porque los padres eran hombres pecadores. Y sin embargo, demuestra un ejemplo. ¿Cuánto más nosotros? A Cristo se le sometían los mismos ángeles, ¿no? Y así todo, Él se sometió a sus padres. Esto nos llama a que esa honra debe estar presente en aquellos que todavía tienen sus padres en vida. Si Cristo honraba a sus padres, yo debo hacer lo mismo. El mandamiento me obliga a que haga lo que el mandamiento impone. Sí, yo entiendo que alguno puede decir, bueno, a mí no me importa el mandamiento. Bueno, si no importa el mandamiento, estás en serios problemas frente al Señor. Pero la obediencia o la manera en que la obediencia se manifiesta es siguiendo los consejos. Bueno, Proverbios 1:8 dice, no, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Entonces el hijo está obligado a reverenciar de esa manera a los padres. Es el mandamiento del Señor. Los padres ocupan una posición de preponderancia en la vida de sus hijos, ¿no? Y si ellos están dispuestos a enseñarles a sus hijos el temor, deben esos hijos recibir sus palabras y no hacer oídos sordos. Hay padres que se desviven por
por hacer que sus hijos entiendan lo que Dios dice. Y está muy bien, está bien. Sabemos que la obra es del Señor, pero esa es la obligación que tiene tu padre y tu madre de decirte las cosas, porque ellos están queriendo reverenciar a su Padre Celestial. Estamos leyendo en el libro de Samuel que los hijos de Elí no escucharon la voz, recuerdan, ¿no? Ustedes, de su padre. Y hoy, en la lectura que sigue, los hijos van a morir, cuando lo leamos ahí en el culto. Pero la Biblia los llama impíos a los hijos. Esta palabra es fuerte, ¿no? Quizás a veces no entendemos exactamente a qué se refiere. Sabemos que es algo fuerte, que es algo medio malo, no me gusta escuchar, pero que me digan que soy un impío, bueno, para el que medianamente entiende o ha leído algo de la Biblia, le resulta un poco fuerte. El significado de la palabra impío es alguien descreído, es alguien ateo, es alguien agnóstico, es un irreligioso, es alguien que no le interesa absolutamente nada de lo que Dios dice. Y hasta quizás va en contra de lo que Dios dice, ¿no? No quiere de ninguna manera vivir a la luz de la palabra y tampoco atesorar, por consecuencia, ¿no? el consejo de sus padres. Porque el consejo de un padre cristiano va a venir de la misma palabra. Por lo tanto, yo desprecio a mi padre, estoy despreciando la palabra. Porque lo que mi padre y mi madre me traen es lo que Cristo dice. Es como si me trajeran no sé, a mí no me gusta mucho el mondongo, pero si mis padres me traen un plato de mondongo, lo voy a despreciar. Estoy despreciando el mondongo y a mis padres. El mondongo acá sería la palabra de Cristo, para que se entienda. Entonces el hijo está despreciando la palabra y a su padre. Un padre cristiano no va a hacer otra cosa que hablarte de Cristo. Te guste o no te guste. ¿Por qué? Porque ese padre está reverenciando al Padre de los cielos. Entonces, si uno se maneja de esa manera, estaría siendo como los hijos de Elí. Sería un impío, ¿no? Un ateo, un descreído, está despreciando el consejo. Sería lamentable que ustedes como hijos, el Señor los vea como impíos, ¿no? Que el Señor los considere como impíos. Y si es así, necesitas arrepentirte. Si ves que estás siendo negligente o despreciando a tus padres, necesitas arrepentirte urgentemente, porque la consecuencia va a venir. Los hijos deben seguir el consejo de sus padres en lo concerniente a lo espiritual, pero también en lo concerniente a la vida práctica, a las decisiones que los hijos tienen que tomar en su vida. Si lo tuviéramos que decir de alguna manera, los hijos son posesión de los padres. Pero no porque les pertenezcan como las cosas materiales, sino porque Dios se los da en vida, les da a los padres sus hijos en vida para que administren la vida de esos hijos, ¿no? Y aunque muchas veces sus hijos dicen, no, mi vida es mía, y la vivo como yo quiero, cuando esto pasa es una gran injusticia, que un hijo se entregue a hacer lo que quiere sin el consentimiento de sus padres. ¿Injusticia para quién? Injusticia para ese padre que lo quiere guiar y lo quiere llevar por el mejor camino. Pero el hijo generalmente no ve eso como una injusticia, sino que mi vida es mía y yo quiero hacer lo que quiero y voy a hacer lo que yo quiero. Si tuviéramos que dar un ejemplo, bueno, podríamos poner un hijo que desea casarse, ¿no? Y que a su vez, con este deseo, que no es malo el deseo, quizás ponga los ojos en alguien que no es de Cristo, siendo cristiano él. Entonces sus padres le alertan sobre esta situación, pero él dice, no, yo voy a seguir adelante, no hace caso al consejo y sigue en su vida. Bueno, nosotros sabemos que el Señor en su palabra dice que todo casamiento de un cristiano debe ser en el Señor. Incluso cuando en capítulo 7 de Corintios el Señor dice que si alguno queda viudo en el matrimonio, ya está desligado de la ley matrimonial y queda libre para volverse a casar siempre y cuando sea en el Señor. O sea que para un cristiano es en el Señor.
Entonces, si un padre le alerta a su hijo a no poner la vista en aquel que no es cristiano, o aquella que no es cristiana, es porque Dios lo dice, es porque es para su bien. Ese hijo a la larga, si sigue adelante en esa postura necia e imprudente, sufrirá las consecuencias, pero no va a poder decir nunca que no fue alertado. Que en el momento que se vio nadie se lo dijo. Es un ejemplo nada más. Entonces, es una injusticia para el padre que el hijo haga lo que quiera. Pero bueno, puede pasar. Así que la obediencia a los padres se demuestra en el cumplimiento de los mandatos. Yo obedezco, estoy cumpliendo. Si no obedezco, no estoy cumpliendo. Un hijo debe ser como el eco, ¿no?, de sus padres. El padre habla y el hijo responde con obediencia. Es como una respuesta, ¿no?, a lo que mis padres me dicen. Y sé que siempre el hijo es llamado a obedecer, pero le es más fácil obedecer cuando lo que tiene que obedecer le conviene, le sirve y le gusta, que cuando lo que tiene que obedecer no le sirve, no le gusta y no lo desea. Pero así todo está llamado a obedecer. Porque el mandato lo sigue diciendo. No es que honra a tu padre y a tu madre cuando estás dispuesto, cuando querés, cuando te gusta lo que te dicen. No, es siempre. Se empieza a transformar en un problema cuando un hijo se fastidia, cuando le muestran algo en que no está bien. Se empieza a transformar en un problema cuando un hijo cierra sus oídos al consejo de sus padres. Se empieza a transformar en un problema. Cuando un hijo cierra sus oídos al consejo, es un problema. Se empieza a transformar en un problema cuando hay ciertos temas que no se pueden hablar. Porque reaccionan mal, porque no les gusta, porque no quieren escuchar de eso, porque prefieren hablar de otra cosa. Pero el problema mayor, cuando empieza a pasar esto, lo tienen con Dios mismo. No solamente con los padres, sino con Dios mismo. Porque de esa manera están deshonrando y están en pecado, aunque no se den cuenta. Cuando un hijo no escucha la reprensión o la dirección de sus padres, y venga la calamidad por no haber escuchado y obedecido a tiempo, lo primero que le va a venir a la mente es lo que sus padres le decían. Las cosas que quizás veían y no quisieron ver. Eso es lo primero que les va a venir a la mente, porque no lo quisieron considerar. Pero ya va a ser tarde ahí para llorar. Ese va a ser lo único que va a haber en ese momento es el tiempo de tener que asumir las consecuencias por el mal proceder, por no escuchar. Pero en tercer lugar, también decíamos que se honra a los padres cuando se suplen las necesidades. El mismo José alimentó a su padre en su vejez. Ustedes conocen la historia de José, ¿no? Que fue llevado a Egipto y después, fue vendido por sus hermanos y él llegó a ser a mano derecha de quien gobernaba en Egipto y luego se encuentra al fin de los días de su padre con su padre y sus hermanos y él le da alimento en la tierra en donde había alimento para su familia. Esto que empezó a hacer José, de alimentar a sus padres, a su familia, ayudarlos, no es más que pagar una deuda justa, por así decirlo, ¿no? ¿Cuánto los padres hacen por nosotros desde que nacemos? Y si llegan a su vejez y no pueden suplir sus necesidades, es de honra ayudar a los padres en sus necesidades. No solo en dinero, sino también en tiempo y en entrega incondicional.
Así que es justo que un hijo sostenga, si es necesario, en la vejez a sus padres. Leía en un comentario que las cigüeñas jóvenes, siguiendo su instinto natural, le acercan el alimento a las cigüeñas más viejas, porque las cigüeñas más viejas no pueden volar. Me llamó mucho la atención, hay cosas que cuando el hombre llega a la vejez, padre o madre, no pueden hacer. ¿Por qué no? Porque no pueden, porque le duelen los huesos, porque están enfermos, por lo que sea. Bueno, alguien les tiene que ayudar, ¿no? ¿De qué manera vamos a honrar a nuestros padres ayudándolos en ese tiempo? Esto es honra. Esto es ser sensible a la condición del padre o a la condición de la madre. Lo contrario sería tener un espíritu despiadado, ¿no? Un espíritu egoísta. Ahora mi padre está anciano, está decrépito, ¿no? Ya no. Me avergüenza un poco estar con mis padres así. Que cuando esto le piden pan, le dan una piedra, ¿no? Bueno. O cuando solo anhelan la compañía, porque las personas ya ancianas en pocas cosas piensan. Pero anhelan, están quizás con su familia y sus hijos desaparecen, no están. Los desprecian, ¿no? Es triste si pasa esto. Cuando los corazones de los hijos se cierran a los padres, eso constituye un pecado frente a Dios. Quizás no lo vemos así cuando lo estamos haciendo, pero es un pecado frente a Dios. El Señor Jesús, como siempre, es ejemplo para nosotros. Cuando estaba en la cruz, le dijo a Juan: he aquí tu madre. Y en Juan capítulo 19 dice, él la llevó a la casa, Juan se la llevó a la casa. El Señor estaba clavado en la cruz, crucificado, y se estaba preocupando por su madre terrenal, sí, su madre. Entonces esto honra a los padres. Ahora, teniendo en cuenta todo esto que hemos visto rápidamente en 3 puntos, ¿cuáles son los motivos para que los hijos honren a sus padres? Bueno, está bien, entendí. Tengo que honrar a mis padres. ¿Qué otro motivo? Muchos se preguntan, bueno, pero ¿por qué los tengo que honrar? Esos corazones rebeldes todavía, ¿no? ¿Por qué? Bueno, hay un mandato solemne de Dios, que es este, que estamos viendo, que dice, honra a tu padre y a tu madre. No es una opción, no es una sugerencia, no es no es una probabilidad, no es nada de esto, o si querés hacerlo, ¿no? No, es una orden que Dios da, honra a tu padre y a tu madre. Es una orden. Y ese es el mayor motivo que tenemos. ¿Por qué? Porque proviene del cielo, porque proviene de Dios. No, pero a mí todavía no me interesa Dios, lo lamento. ¿Te acordás lo que leímos en el párrafo 5? ¿Qué es lo que sale de la Biblia, no? La ley moral obliga para siempre a todos, tanto a los justificados como a los no justificados hasta el día de hoy. A todos obliga, y serás juzgado en los cielos por no honrar a tu padre. No, pero yo no era de Cristo. No, pero a mí no me interesaba Dios. Vas a ser juzgado igual. E incluso va a tener más peso el juicio, porque no es que nunca nadie te lo dijo, no es que nunca escuchaste la palabra, sino que la palabra una y otra vez te dijo, honra a tu padre y a tu madre. Así que estar en Cristo y no estar en Cristo es irrelevante para el juicio. No va a tener peso eso. La obligación es para todos, los mandatos son para todos, la ley moral es para todo el mundo en general. Entonces ese es el mayor motivo para cumplirlo. Pero hay más, si pensamos un poco, otros motivos. Si los vemos a ellos y vemos su preocupación, o sea, los padres, por criar a sus hijos, esta es una señal que mis padres me aman. No es que me han dejado a la deriva durante todos estos años, sino que se han preocupado por mí, sin duda. Bueno,
Los hijos deben pensar que a menudo los padres se preocupan más por los hijos que por ellos mismos. Es así. Se preocupan, los cuidan en su niñez, cuando van creciendo los siguen llevando de la mano, para que nada les pase, para que cuando sean mayores también les siguen aconsejando, para que no sufran consecuencias de sus malas decisiones. Los padres en diversas oportunidades ahorran y gastan para sus hijos, tratando de proveerles lo necesario, ¿no? Y que nada les falte. Hay ocasiones que hay padres que se empobrecen para ayudar a sus hijos. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver estas cosas que generalmente van muy rápido por nuestra mente y no las quiero ver cuando quiero llevar adelante mis deseos, me olvido de todo esto. Bueno, si empezamos a hurgar, hay bastantes razones por las cuales tengo que decir, no, sí, es verdad. Y me tengo que arrepentir de mi conducta, porque si no, no estaré honrando a mis padres. Ahora, si no te retorce el corazón, cuando te das cuenta de esto, si no sos sensible a estas cosas que has visto y ves hasta el día de hoy en tu casa, si así está tu corazón, bueno, es porque tu corazón sigue endurecido a causa del pecado. Y no te deja ver con claridad lo que tus padres están haciendo. Cuando un hijo honra a sus padres y obedece a sus padres, Dios también es complacido. Es como algo, es por efecto, ¿no? Yo honro a mis padres y Dios es complacido así. Dios se complace en esto. Como cuando te arrepentís y crees, ¿no? ¿Por qué? Bueno, hay una bendición en este mandato. Dice, honra a tus padres y a tus madres, y la promesa para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y en Efesios 6:2 Pablo habla del mandamiento con promesa, ¿no? Una promesa concreta para ese hijo que honra. Si nosotros entendemos que la muerte va rondando nuestras vidas todo el tiempo, si nos damos cuenta y tenemos presente que la vida se puede disipar en un segundo, el hecho de que Dios prometa larga vida es una bendición. Porque nosotros podemos salir de aquí y nos puede pisar un colectivo, pisamos una cáscara de banana y nos pegamos la nuca contra el cordón y te morís. Y gozabas de buena salud y de familia y de todas las bendiciones de esta vida. Puede pasar. Pero si Dios promete larga vida, no es poca cosa. En Deuteronomio se dice de Moisés que fue favorecido porque a pesar de sus años, sus ojos no se oscurecieron. Los de Elí sí se oscurecieron. Interesante. Y interesante porque Dios amenazó a Elí, ¿no? Con que no habría anciano en su familia. Lo leímos en Samuel. Y hoy vamos a leer la muerte de sus hijos. O sea, hoy vamos a leer esa promesa que se le dio a Samuel para con Elí y su casa. ¿Cómo se cumple? En el capítulo 4 de Samuel. Tenemos que recordar, para algunos la panza de la madre es la tumba. Ni nacen. Para algunos en la infancia mueren. Es triste, pero pasa. Otros mueren en la flor de la vida, le dicen, ¿no? Tenés la vida por delante, 20 años, 22, 25. Tenés todo por delante y mueren. Bueno, si la muerte ronda en nuestra vida todo el tiempo, en todo momento, que Dios diga que nos dará largos años y prometa, y sus promesas no son mentirosas, bueno, es una bendición. Es una bendición que el Señor nos dé tiempo para arrepentirnos, ¿no? Que podamos ver con claridad si estamos en falta frente a este mandato del Señor.
conocemos que muchos fueron fulminados en la Biblia por un solo pecado, y estaría bien si el Señor lo hiciera, porque Él es un Dios santo y es justo. Estaría bien. Entonces, si el Señor está dando promesa de largos días, no es una promesa más. A los hijos en este mandamiento se le está dirigiendo una bendición, se le está dando una bendición concreta, porque no hay nada que acorte más la vida de los hijos que la desobediencia. Y esto, no sé si muchos tendrán ejemplos de sus familias, son conocidos, son amigos. ¿Cuántos han muerto por desobedecer a sus padres? En accidentes de tránsito, ponete el casco, no me lo pongo. Yo tengo un, ¿qué sería? Sobrino, que falleció en un accidente de tránsito porque la madre no quería que se compre esa moto hermosa que le gustaba y quedó encerrado entre dos colectivos sin usar casco, sin nada, porque encima ni con las cuestiones de seguridad usaba. Bueno, y falleció. Y así tantas cosas, ¿no? Por no seguir el consejo. ¿Recuerdan ustedes a Absalón? Bueno, Absalón también, ¿no? Quiso arrebatar la corona del padre, la vida de su padre, y no vivió ni la mitad de los días que tenía que vivir. La obediencia a los padres prolonga la vida. Es algo que el Señor está diciendo en este mandamiento y la endulza de alguna manera, ¿no? Porque qué bueno que es cuando nosotros podemos tomarnos del consejo de nuestros padres y vivirlo. Es como que tenemos una guía todo el tiempo. No me voy a equivocar si sigo lo que ellos dicen. Y más aún si lo que dicen proviene de la palabra. Todos estamos, o podemos tener, digamos, estos argumentos poderosos para que podamos empezar a considerar este mandato de honrar a nuestros padres. Hay muchos motivos por los cuales nosotros tenemos en nosotros mismos y que vemos a nuestro alrededor, en nuestras familias, para poder honrar a nuestros padres. Pero si debemos honrar a nuestros padres en la tierra, mucho más aún tenemos que hacerlo con nuestro Padre que está en los cielos. Malaquías 1:6 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? Dice Jehová. Un padre no es más que un instrumento en la mano de Dios, ¿no? Un padre terrenal para dar vida. Pero la causa de nuestra existencia es Dios mismo. Dios utiliza a los padres terrenales, a nosotros como humanos, y sabemos lo que tenemos que hacer para procrear. Pero la vida y la existencia la da Dios. Nosotros cometemos el acto, llevamos adelante el acto de la procreación, pero la vida la da Dios. Tal es así que en muchos actos de procreación no hay vida. Porque la vida la da Él, la existencia la da Él. Cuando este pensamiento reina en nosotros, y es parte de la realidad de nuestros pensamientos todos los días, entonces vamos a honrar a Dios obedeciéndolo. Porque Él es mayor aún que nuestros padres terrenales, ¿no? El mismo Cristo vuelve a ser ejemplo. Él honraba a su Padre, ¿de qué manera? Haciendo la voluntad del Padre. Con esto, si nosotros podemos mantener estos pensamientos en nuestra mente, también vamos a honrar a Dios defendiendo su palabra, defendiendo su causa. Va a ser natural para nosotros defender el Evangelio en medio de una generación adúltera, ¿no? Y perversa. Aquellos que hemos nacido de nuevo, somos hechos nuevos en las manos de Dios. Esto es lo que el Señor está haciendo con nuestras vidas. Y esto nos da valor para poder hablar su verdad. Nos da valor y nos ayuda a seguir adelante, ¿no?
porque tenemos en nuestro corazón ese pensamiento que Él es nuestro ayudador. Él es el que nos está guiando en todo momento. Cuando alabamos su nombre, también estamos honrando a Dios. Cuando obedecemos su palabra, también estamos honrando a Dios. Un hijo de Dios demuestra honra a Dios cuando se escucha que se está deshonrando su palabra y la defiende. Hasta incluso cuando un hijo de Dios visita la muerte a causa de la palabra o a causa del evangelio. Eso es honra a Dios. Ahora, no vamos a poder honrar a nuestro Padre Celestial si no honramos a nuestros padres terrenales. Porque Dios ve cómo los tratamos a ellos, y si esto no es una realidad en nuestras vidas, estamos en pecado frente al Señor. Es un pecado evidente. Y negar la obediencia a nuestros padres nos lleva a un juicio delante de Dios, ¿no? Lleva a un juicio sobre los hijos. Ahora también, para que un padre sea honrado, también debes buscar ser honrado. Porque aunque tu hijo no te honre, estamos hablando a los padres ahora, aunque nuestros hijos no nos honren, nosotros seguimos estando obligados a honrar a nuestro Padre de los cielos, aunque nuestros hijos no nos honren. No podemos tener altibajos, ¿no? No es que lo voy a honrar cuando Él me honre, sino voy a estar angustiado porque Él me angustia. No. Cada uno va a dar cuentas de su realidad frente a Dios. Y no porque un hijo te deshonre, vos tenés que deshonrar como padre al Padre Celestial. Si a pesar de la deshonra de tu hijo, del hijo frente al Padre, el Padre sigue honrando a su Dios, el Hijo verá como a pesar de su deshonra, mi Padre sigue honrando a su Dios. Y eso le va a ser de ejemplo. Y orar, para que tu hijo, viendo tu vida, pueda honrarte aún más y pueda honrar a Dios por sobre todas las cosas, ¿no? Que pueda considerar su realidad. Y no hay más. Así que, hijo, si sos hijo, honra a tu padre y a tu madre, porque esto no es opcional. Serás juzgado por esto. Y lo tenés que hacer siempre, a pesar de todo. Porque el que observa todo, observa también lo que estás haciendo. Observa también tu respeto o tu desobediencia. Observa también tu honra y tu deshonra. Así que bien, esto es lo que encierra este mandamiento, por lo menos en lo que concierne directamente a la relación de los hijos con los padres. Que Dios nos bendiga, que Dios pueda cambiar el corazón. Si estás sin Cristo, bueno, estando en Cristo, esto es una ayuda permanente de parte de Él para poder honrar. Si estás sin Cristo, bueno, quizás de manera moral o un respeto por ser mi familia, lo puedas vivir. Pero si eso no encierra los principios de la Biblia, van a ser más veces la que no que la que sí. Porque no estás considerando que el Padre de los cielos te está viendo. En un corazón cambiado, en un corazón que busca arrepentimiento y fe. El ojo de Dios está siempre está sobre ese hijo. Y entonces le es más fácil obedecer estos mandatos. Y como consecuencia va a mostrar una honra a sus padres. ¿Por qué? Porque mi Padre de los cielos es digno que yo haga esto con los padres que Él me dio terrenalmente. Que el Señor les ayude a todos, a hijos y a no hijos, a considerar este mandato de parte del Señor. Oremos y terminamos. Padre, muchas gracias, Señor. Muchas gracias porque vemos en tu palabra, Señor, una dirección precisa
una dirección santa, Señor, para cada corazón y cada vida. Padre, te ruego que hagas la obra en cada uno de nosotros, Señor. Si siendo grande y tenemos padres ancianos, Señor, que podamos honrarlos con nuestras vidas, Señor, sabiendo que cuando lo hacemos con ellos, estamos complaciendo tu corazón. Si somos hijos que estamos viendo, hijos jóvenes quizás, que estamos viendo irreverencia, falta de respeto, falta de consideración al consejo. Ayúdanos, Señor, a poder ver con claridad estas cosas y, primeramente, si no tenemos a Cristo, buscarlo de corazón, Señor, para que Él nos ayude a vivir una vida santa, Señor, una vida que busque santidad. Y dentro de esa santidad estaremos honrando también a nuestros padres. Padre, guía cada corazón. Edifica a tu pueblo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermano.